Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase correspondiente al día de hoy, síndrome nefrótico y nefrítico. Me da una conformidad para ver si visualiza la pantalla, está bien el audio. Luego le rogaré que apaguen sus audífonos para que podamos iniciar la clase. Aún no se está compartiendo nada, doctor. ¿Se visualiza la presentación? No, doctor. Estoy compartiendo pantalla, ¿se visualiza? No, doctor. No, vamos a ver un ratito. Ahora, jóvenes. Ahora es cierto. Sí, señor doctor. A ver, está corriendo, fíjense. Esta es la primera diapositiva. Esta es la segunda. No estoy corriendo, doctor. Ahora. Ahora sí, doctor. Creo que sí, ¿no? Ya. Vamos a iniciar entonces la presentación. En todo caso, Esta me avisan si llamada es que se no está está bien grabando. la presentación, ¿ya? Ok. Iniciamos entonces la presentación. Síndrome nefrótico. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, Correcto. doctor. Sí, doctor. Hay criterios definidos de síndrome nefrótico. ¿Ok? Acá los criterios que estamos presentando a continuación. El criterio principal es justamente una proteinuria cuantificada en proteína en 24 horas de orina, más o menos de 3.5, a unos dicen 3, pero por lo general más de 3.5 gramos de proteinuria en orina 24 horas. No exclusivamente albuminuria, por eso le ponen proteinuria, ¿ya? El tener un examen de proteinuria más de 3.5 gramos, que vamos a definir como tal, ya determina un rango nefrótico. El segundo criterio, la hipoalbuminemia, caracterizada por una concentración de albúmina menos de 2.5 gramos por decilitro. En tercer lugar, la evidencia de edema periférico, generalmente blando y simétrico. Y en cuarto lugar, no obligatorio como criterio, pero el cuarto es la hipercolesterolemia, ¿no? Fundamentalmente, elevación del colesterol típicamente por encima de los 350 miligramos por decilitro. Aunque, repito, no está como un criterio definido para el mismo. Clasificaciones hay diferentes, pero principalmente podemos determinarlo en síndrome nefrótico primario y uno secundario. Primario cuando la afectación o compromiso glomerular es intrínseco, ¿no? Y se produce predominantemente por procesos inflamatorios de diferente naturaleza. Aquí es típico calificar al síndrome nefrótico con cambios histopatológicos. Entonces tenemos los siguientes: la denominada enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa,
Y también hay otras menos frecuentes, por ejemplo, la glomerulonefritis IgA o la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Repito, caracterizado por problemas fundamentalmente ya de anatomía patológica. Y no solo lo que estamos acostumbrados a ver de estudios anatomopatológicos o histopatológicos de microscopía óptica con las distinciones habituales, llámese hematoxilina eofina, sino también abajo tienen, por ejemplo, una vista de microscopía electrónica con inmunofluorescencia que determina también determinados patrones, ¿no? Que vamos a ver también a lo largo de la exposición. Y a nivel de síndrome nefrótico secundario, una larga lista de enfermedades que pueden provocarlo. De izquierda a derecha, por ejemplo, en los problemas metabólicos que pueden producir tal síndrome, tenemos la amiloidosis y la diabetes mellitus. Dentro de problemas inmunológicos, por ejemplo, destaca a la púrpura de Heno-Schönlein o el mismo lupus eritematoso, que también puede dar un síndrome nefrítico. En los problemas neoplásicos destaca el mieloma múltiple o el carcinoma renal. Al medio, por ejemplo, tenemos algunas drogas que pueden provocar el mismo, por ejemplo, el litio. Dentro de las infecciones es conocida el proceso de endocarditis infecciosa, también la sífilis puede provocarlo. Virus como el herpes zóster, Epstein-Barr, alérgicos como antitoxinas, determinados venenos. ¿Aló? ¿Me escuchan? No se sube su pantalla. ¿Me escuchan? Presentación. A ver, un ratito, déjame ver. Tengo mala conexión. Ahora, Se ha quedado en la segunda diapositiva, doctor. ok, entiendo. A ver. No tengo buena señal. ¿Ahí está bien? Ahora está en la cuarta. Ya, está bien. ¿Esta diapositiva vieron? Sí, ¿no? Bien, acá estamos viendo las diferentes, me han comprendido, las diferentes causas del síndrome nefrótico. Hay incluso causas que son congénitas, que son mucho menos frecuentes, por supuesto, ¿no? Pero lo principal para nosotros es lo que está fundamentalmente en la parte izquierda y en la parte del medio como causas secundarias. ¿Ya? Me avisan si estoy corriendo bien, ¿ah? ¿Estoy bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Para definir la proteinuria, acá, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que sucede es una alteración a nivel de la barrera de filtración glomerular. Debemos recordar que esta tiene tres componentes. En primer lugar, en la parte inferior podemos ver el endotelio, luego en amarillo la membrana basal y luego el sistema de la capa de podocitos con sus respectivos pedicelos. Esta barrera es semipermeable y la ultrafiltración se produce del endocapilar hacia la zona glomerular propiamente dicho, ¿no es cierto? Para que se filtre o ultrafiltre el plasma, como normalmente no sucede o sucede en forma mínima con la proteína, específicamente con la albúmina. Entonces, estos procesos a nivel de la membrana de infiltración glomerular se alteran en el síndrome nefrótico, de modo tal que se va a provocar una disrupción de los espacios, hendiduras y ranuras del mismo, haciendo que se abran estos espacios y determinen justamente el ingreso de proteínas a la orina, las cuales no se van a recuperar. ¿Ok?
Estoy corriendo, me avisan cualquier alteración, ¿ya? Luego, a nivel fisiopatológico, ¿por qué se produce el edema? Hay dos teorías principales, como dice, algunas son excluyentes. Quizás la más novedosa es la teoría del overfilling, pero ambas pueden explicar el edema. En las teorías del underfilling o bajo llenado o proceso de hipovolemia secundario, se ha de producir un proceso de activación del sistema renina-angiotensina. Esto provoca, básicamente, que se produzca una retención de agua a nivel renal, por supuesto, ¿no? Una producción de hormona antidiurética no osmótica y va a condicionar la hipoluminemia, un fenómeno de una alteración justamente a nivel de la presión oncótica, ¿ya? Vamos a verlo un poquito mejor, creo, en esta diapositiva. A la izquierda, ustedes van la característica del síndrome nefrótico, un edema blando, y el principal problema es una alteración en el gradiente de presiones. Debido al proceso hemodinámico, la presión de filtración va a estar más en favor de la presión relacionada a la presión hidrostática que a la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica fundamentalmente se ha de establecer debido a la concentración de albúmina a nivel plasmático. Debido a esta pérdida y a la alteración que existe en la membrana o barrera de ultrafiltración, la proteína va a salir y eso va a condicionar la hipoluminemia. Al haber hipoluminemia, va a condicionar que haya una mayor gradiente de flujo o de fluido hacia el espacio extracelular. Y eso va a condicionar el edema. Es decir, se favorece el gradiente de presiones. Eso se denomina la teoría del underfilling. Y acá vemos en el cuadro cómo esta reducción del volumen plasmático ha de aumentar, ¿no es cierto?, el sistema renina-angiotensina, pero también aumenta la vasopresina o hormona antidiurética. Pero igualito hay una retención de agua y una retención de sodio que va a conducir al edema. En cambio, en la teoría del overfilling o sobrellenado, en relación a la afección primaria, existe más bien una incapacidad de la excreción de sodio a nivel renal. No se sabe exactamente qué sucede debido a que se estaría privando de la actividad, acá tienen a la derecha, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sería el causante per se de este proceso edematoso, sino más bien el aumento del péptido natriurético auricular y, por supuesto, y eso va a condicionar una retención de sodio que va a provocar o va a inducir la presencia de edema. Esta última hipótesis del sobrellenado o overfilling va a determinar que exista un paciente con un nivel de albúmina no tan bajo como el del underfilling, pero esto va a provocar más bien una alteración en la tasa de filtración glomerular más evidente con respecto a otros pacientes. ¿Ya? Entonces, hay dos teorías, repito, ambas pueden explicar el edema periférico que presenta el paciente como principal proceso, unido, repito, a la proteinuria en rango nefrótico o heavy proteinuria relacionada a esto. Vamos al diagnóstico. Hay que hacer determinado proceso de diagnóstico para el síndrome nefrótico. No es tan fácil, ¿ya? Buscar o definir los criterios del síndrome nefrótico. Hay que ver las causas. Muchas veces se debería llegar a una biopsia renal, hemos mencionado, y hay que ver pues el curso clínico del mismo, tanto desde el punto de vista pretratamiento como post-tratamiento para poder definir un pronóstico, ¿ya? Básicamente eso. Y en general, las revisiones hablan de 4 o 5 pasos para hacer el proceso de diagnóstico. Dentro de ellos podemos confirmar el síndrome nefrótico, ¿no? Pedir al paciente
una proteinura en orina de 24 horas, ¿no? Hemos dicho ya también, dosaje de albúmina, también de lípidos, colesterol, básicamente. Evaluar, determinar si el proceso está relacionado a un asunto secundario, buscar secundarismos en este caso, por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus, un paciente con carcinoma pulmonar renal, ¿no es cierto? Hay que hacer diferentes pruebas o hacer exámenes, porque se puede presentar un epifenómeno relacionado a la enfermedad de base, ¿no es cierto? Y determinar si existe, si no existen estas condiciones, una posible etiología primaria del proceso. Luego, si es que existe un proceso sospechadamente primario, tendríamos que echar mano, que paso 3 o step 3, a determinados exámenes ya más sofisticados, procesos de autoinmunidad, procesos de dosaje de complemento que vamos a revisar ahora, ¿no? Hacer estudios abdominales, hacer estudios de exámenes de tomografía, etcétera, para poder completar y ampliar los estudios, para poder definir por qué o cuál es la causa del síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que echar pie no solamente al proceso de diagnóstico, paso número 4, sino también a las eventuales complicaciones que vamos a dar también a continuación, porque suele haber complicaciones propias de ese síndrome, además de la enfermedad de base que lo está provocando, sea proceso primario, repito, o sea un proceso secundario. Lamentablemente es así. Y el paso 5, que usualmente se debe hacer con frecuencia, o plantear por lo menos, es considerar la biopsia renal. ¿Ya? Eso sí necesitamos hacer para poder tipificar el síndrome nefrótico, establecer un plan de tratamiento, eso lo hace el nefrólogo, y determinar también el pronóstico, porque muchas veces, dependiendo del tipo o patrón histológico o anatomopatológico, es que se define esta situación. Bien, entonces, a nivel laboratorial, estoy corriendo, por favor, me avisan cualquier alteración. Tenemos a la cabeza el examen completo de orina. Hemos mencionado la hiperproteinuria en rango nefrótico. Determina de todas maneras si existe un proceso infeccioso concomitante con análisis bacteriológico. Y, bueno, determinar la proteína, como digo, en rango nefrótico. 3.5 gramos en orina de 24 horas. Por ejemplo, a la velocidad de sedimentación globular, que nos da idea de la intensidad del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? El análisis bioquímico es importante. Tenemos las totales y fraccionadas también. Y, evidentemente, la urea y la creatina como un examen o exámenes básicos que tenemos que ver, ¿ya? De todas maneras, independientemente de la causa sospechada, normalmente sospechamos un proceso que puede ser primario y podríamos solicitar exámenes específicos ya de índole inmunológico, ¿no? Aquí podemos echar manos de determinados dosajes de, por ejemplo, complementos C3 y C4 y exámenes de células inmunes, o sea, podemos de pruebas anticorpales. Recuerden ustedes que el complejo C3-C4 forma parte del sistema del complemento. El complemento forma parte, a su vez, de una serie de proteínas que coadyuvan a las funciones inmunitarias innatas y a veces adaptativas, ¿no? Este es cuerpos, en el sentido de poder hacer la opsonización y la lisis de los patógenos. Y también interviene en la identificación y destrucción de complejos inmunes. Entonces, es importante tener un conocimiento del dosaje o del nivel de estos elementos, en especial C3 y C4. Y justamente es lo que tenemos que ver a continuación para poder hacer una tipificación, una clasificación también de acuerdo a ello. Y otras complicaciones que estamos usualmente, lamentablemente, viendo
en un síndrome nefrótico es tan sática, tiene una retención de líquido que habla metabólico, ¿no? En segundo, los procesos de Doctor, deficiencias de perfusión, sino también en la parte de la función renal. ¿Me avisan? Estoy corriendo. ¿podría repetir lo último? Se escucha entrecortado. A ver, estoy en la diapositiva 11, perdón, 10. Sí, en ese 12. Ok. Se ha salteado un poquito. Ok. Déficit de vitamina D también, lesión renal aguda justamente por eso, por la hipovolemia que presenta al paciente, por los edemas intersticiales o alteraciones, más aún si se dan en forma inadvertida AINES, ¿no? Fundamentalmente es eso. Tromboembolias, tromboembolias, principalmente trombosis de las venas renales jóvenes, se produce también por problemas, ahora vamos a ver un desequilibrio en los factores de coagulación, ¿no es cierto? Infecciones. Tenemos infecciones, por ejemplo, sepsis, peritonitis, ¿no es cierto? No, debido fundamentalmente a procesos de hipogamaglobulinemia, ¿no? Por pérdidas urinarias también a nivel, por supuesto, a nivel renal. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tipificar. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, decía yo, dentro de las complicaciones, la dislipidemia, la hiperlipemia, un proceso complejo que va a dar lugar a la elevación no solamente del colesterol total, sino también del colesterol LDL, IDL y de la proteína de baja densidad y de muy baja densidad VLDL. Incluso se habla de que la lipoproteína A, que está también metida en el proceso aterogénico, va a aumentar. Esta hiperlipidemia se va a correlacionar directamente con la severidad de la proteinuria e inversamente con el nivel de albuminuria, de albúmina sérica. Y esto es importante reconocer. A más proteinuria o a más baja nivel de albúmina sérica puede haber o suele asociarse mayor nivel de hiperlipidemia. Y la aterogénesis que la va a condicionar es acelerada. Por lo consiguiente, el paciente tiene, de hecho, factor de riesgo cardiovascular cuando un paciente cursa con un síndrome nefrótico. El estado de hipercoagulabilidad también es importante. Esto va a provocar, les repito, sobre todo, cuadro de trombosis venosa renal, ¿no? O trombosis de miembros inferiores. Esto sobre todo está más en riesgo cuando la hipoluminemia también es severa, la hiperproteinuria es bastante alta, están viendo más de 10 gramos en 24 horas, y cuando se llega a tipificar los valores de antitrombina 3, ¿no? Fundamentalmente. Dentro del síndrome nefrótico, la nefropatía membranosa y la mesangiocapilar son las que más frecuentemente tienen estas complicaciones tromboembólicas. Acá tenemos, como digo, el desequilibrio para que el síndrome nefrótico sea un factor de hipercoagulabilidad. Está aumentado el factor 5 de Leiden, el factor 7, el factor von Willebrand, lo cual condiciona un estado trombofílico, de hecho. Hay una inhibición en la producción y circulación del plasminógeno. La antitrombina 3 puede disminuir, todavía es variable lo que es proteína 6S, pero la proteína antitrombina 3 puede disminuir fundamentalmente debido al problema de la proteinuria asociada. Y hay un fenómeno también de proagregación plaquetaria. Todas esas combinaciones, ¿no?, van a provocar un estado de, repito, de hipercoagulabilidad y de predisposición a la trombosis. Se denomina estado protrombótico el proceso. ¿Ok? Y otra complicación, la insuficiencia renal aguda, ¿no? Hasta un 30% de pacientes, esto es variable, pero hasta un 30%, para que tengan idea, cursa con una falla renal, ¿no? Hay una alteración, no solamente hemos dicho a nivel de la permeabilidad glomerular, ¿no es cierto?, sino también
hay una depresión de volumen, incluso puede haber una necrosis tubular aguda por otros procesos asociados, llámese sepsis, trombosis renal, etc. Algunos procesos de glomeruloscleritis relacionados a toxinas, por ejemplo, o fármacos, que pueden condicionar una falla renal aguda. Y ustedes comprenderán que esta falla renal puede provocar pues, otro tipo de complicaciones también. Dentro de las infecciones están las relacionadas sobre todo a procesos de infecciones bacterianas encapsuladas, por ejemplo, estreptococo neumonía. Pero lo más frecuente es ver peritonitis espontáneas, peritonitis primaria en los pacientes. ¿Ya? Hay que tener cuidado entonces con cuadros de síndrome doloroso abdominal. Por supuesto, hay que proteger a los pacientes, sobre todo la vacuna antineumocócica es importante para poder evitar procesos neumónicos en este tipo de pacientes. ¿Ok? Acá tiene un cuadro muy bonito de que resume las diferentes alteraciones que se pueden provocar en los pacientes con síndrome nefrótico, de izquierda a derecha, ¿no? La susceptibilidad a infecciones, la deficiencia hormonal, sobre todo de vitamina D, el proceso del edema con dos teorías, hemos mencionado, la teoría del suprallenado y la teoría del infrallenado, donde en esta última existe típicamente una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento de la ADH, lo cual ocurre a la inversa de la teoría del suprallenado. El primero es por hipovolemia, déficit de volumen circulante efectivo, BCE, y el segundo por un defecto tubular. Ambas producen edema por retención de sodio y agua. Estamos reiterando ese proceso. A la derecha, un interesante estado protrombótico o procoagulante, ¿no? Ya hemos mencionado los factores de coagulación implicados que van a provocar justamente este tipo de proceso. Y sumado a eso, el proceso de aterogénesis acelerada con una dislipidemia muy importante y progresión, por supuesto, no solamente a enfermedad cardiovascular, sino a daño renal, con una elevación de los LDL, del colesterol y triglicéridos, ¿no? Con un metabolismo que favorece justamente este tipo de elevación de estos componentes, de estas lipoproteínas. ¿Ya? Es importante entonces tenerlo esto en cuenta. Entonces, los objetivos del manejo del paciente es obtener la remisión, por supuesto, lo más precozmente posible, disminuir recaídas y evitar o disminuir la terapéutica también, porque es algo, las complicaciones son bastante frecuentes en este tipo de pacientes, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, si hablamos de un manejo general y un manejo específico del síndrome nefrótico. Acá tienen ustedes la lista de manejo general. Tenemos la dieta, el ejercicio, el manejo del edema, el control de la presión arterial, la hiperlipidemia, el manejo de la falla renal, las infecciones y la hipercoagulabilidad. Desde el punto de vista dietético, la recomendación general es tener una dieta de alto valor biológico, de buen requerimiento proteico, evitar las carnes rojas, dependiendo de la depuración de creatinina, buscar entre 0.8 1 gramo por kilo al día de proteínas como aporte, o menor de 0.6 a 0.8 cuando la depuración es menor, menos de 0.70, estamos acá. Se sugiere una dieta vegetariana o mediterránea. Por supuesto, la sal tiene que estar reducida, típicamente porque el edema está presente, o sea, ahí está reducida la ingesta de sal, y también limitar la ingesta calórica, fundamentalmente a menos de 30, sobre todo en personas que, que tienen sobrepeso o son obesos, a menos de 30 kilocalorías por día. El consumo de grasa saturada debe evitarse, fundamentalmente el aporte tiene que ser en base a grasas insaturadas y, por supuesto, restringir el aporte de colesterol debido al proceso hiperlipémico que estamos viendo. No se ha demostrado que los suplementos omega 3 sean obviamente beneficiosos. Se recomienda la dieta mediterránea, hemos mencionado. Acá tienen un ejemplo de cómo es la dieta mediterránea en general, base de secos principalmente, uso de aceite de oliva como principal fuente energética y pescado o aves de corral y huevos como fuente proteica, ¿ya? Se recomienda hacer ejercicio aeróbico, ¿no? Definitivamente no se recomienda hacer ejercicios vigorosos debido a la aceleración
de la proteinuria. Ustedes saben que incluso en gente sana puede favorecer o puede inducirse la proteinuria. Entonces, no es recomendable estar con demasiado ejercicio, pero también la estancia en cama también predispone a los procesos de trombosis, así que no es conveniente también al paciente encamarlo sí o sí. Cuanto al manejo del edema, bueno, acá hay una discusión, la verdad, porque como hay dos teorías, una del underfilling y otra del overfilling, no se pone un poquito de acuerdo exactamente del manejo del edema propiamente, porque uno es hipovolemia, otro es efecto tubular, etcétera, pero básicamente lo que uno tiene que decir es lo siguiente. Ustedes saben que en la izquierda, en el overfilling, está predominantemente, está alterada la función renal, ¿no es cierto? Pero el nivel de albúmina no es tan bajo. En cambio, en el underfilling, el nivel de albúmina se encuentra más bien más bajo, pero no es tanta la prevalencia de función renal. Y eso también importa debido a que eso va a depender la respuesta también del diurético, ¿no? Se dice que si en casos leves se puede dar tiacidas, ¿no es cierto? Pero lo común, lo habitual en la práctica clínica, cuando uno ve síndrome nefrótico, prácticamente el clínico se dedica al manejo con furosemida, un diurético de asa. Y se comienza con dosis discretas a mayor, dependiendo de la respuesta diurética también, y con el propósito de poder evacuar o medir, fundir edema, ¿no? Se le pesa al paciente, se comienza la terapia diurética, acá ponen, por ejemplo, 1 miligramo por kilo endovenoso, ¿no? Y luego se va regulando según, o sea, 60 miligramos más o menos, 60 miligramos, y se va regulando según la respuesta diurética del día, ¿no? Esto sí es necesario corregirlo según, repito, la función renal que presenta. En la práctica, la dieta, la restricción de líquidos, ¿no es cierto?, de sodio y, por supuesto, de carnes rojas y la administración de furosemida, generalmente en las primeras instancias, si estando hospitalizado el paciente, por vía endovenosa y luego por vía oral, dependiendo, como repito, de la respuesta. Por lo general, no hemos visto o no se recomienda el uso de albúmina exógena. Ustedes saben que nosotros disponemos de albúmina al 20%, frasco de 50 mililitros, para administrarlo. Y otros ponen primero la albúmina, ¿no es cierto? Y luego ponen la furosemida. Esto con el propósito de poder mejorar transitoriamente la presión volémica efectiva, ¿no es cierto? Hacer menor el proceso y hacer más efectiva también la respuesta para la furosemida. Hay contradicciones, por eso no lo pongo, no está del todo determinado el uso de albúmina exógena para el manejo del edema en los pacientes con síndrome nefrótico, pese a que se reconoce que es un criterio definido que forma parte del síndrome. En la restricción, por ejemplo, acá está de manejo de edema, lo he mencionado ya. Bueno, la postura de las piernas, evitar el reposo prolongado, dosis de diuréticos que va a administrar, eso va, repito, va a depender, eso es individualizado, no hay una receta formal. La idea es que el paciente tenga un balance negativo y funda los edemas en forma gradual, ¿no? Cuando un paciente recién inicia la terapia diurética, normalmente la va a hacer por vía endovenosa. Algunas veces se recomienda la infusión de furosemida, otras veces no, es a horario. O sea, no hay un nivel relacionado con este tipo de situación. Y solamente asociamos albúmina cuando la proteinuria, si es que se da, dicen ustedes grado D, o sea, bastante pobre la evidencia, grado D, ahí la voy a ver, cuando es demasiado baja, no menos de 2 gramos de albúmina, dice se asocia, se puede recomendar, ¿no es cierto?, la albúmina exógena, cosa que, como digo, está bastante contradicho. Entonces, para ustedes, fundamentalmente, el régimen dietético y el uso de furosemida para el manejo del edema en síndrome nefrótico. En lo que respecta a la parte de la hipercoagulabilidad, pese a que hay las condiciones etiopatogénicas para provocar trombosis, hemos mencionado ya, no se recomienda una terapia profiláctica, una anticoagulación profiláctica rutinaria, ¿no? Esto también tiene sus bemoles,
algunos clínicos nefrólogos lo utilizan, la profilaxis antitrombótica, farmacológica, y otros no, hasta que haya determinada condición. La condición, por ejemplo, es que hay una proteinuria masiva, estamos hablando de 10 gramos o más de proteinuria, y la albúmina baja. Recuerden ustedes que eso también está en proporción al daño o a la alteración metabólica lipoproteica. Entonces, algunos sí prefieren dar, en casos selectivos, profilaxis antitrombótica. Y, obviamente, ante cualquier fenómeno trombótico que se presente, pero ya pues obviamente tendrá que ser el paciente plenamente anticoagulado por espacio de 3 a 6 meses. Algunos dicen hasta 12 meses inclusive para poder justamente manejar estos casos. Vamos a pasar a continuación a dar algunos detalles de los principales cuadros de síndrome nefrótico. Acá tienen ustedes la enfermedad de cambios mínimos, predominantemente en niños, ¿no? Está asociada, por ejemplo, con la enfermedad de Hodgkin. En la microscopía óptica es aparentemente normal, por eso se llama cambios mínimos, pero sí en la microscopía electrónica sucede un fenómeno de borramiento de podocitos, ¿ya? Repito, fundamentalmente es en niños, la proteinuria predomina la albuminuria, puede asociarse a hipertensión hasta un 50% de los casos, y ocasionalmente a hematuria microscópica. Se caracteriza por tener relativamente una evolución relativamente benigna, respondiendo a corticoides, que es el principal medicamento para controlar este proceso primario, ¿no? A nivel glomerular. En segundo lugar, tenemos acá la glomerulosclerosis segmentaria focal, ¿no? Se quedan cicatrices segmentarias en algunos glomérulos, no en la totalidad, relativamente frecuente en adultos, pueden existir o de base mutaciones genéticas. Lamentablemente, a lo largo de años, de 6 a 8 años, puede provocar a la postre un daño renal, una insuficiencia renal, y el manejo fundamentalmente está con inhibidores ECA, corticoides, que logran solamente un porcentaje de remisión nada más, y a veces hay que dar un medicamento inmunosupresor, en este caso ciclosporina, ¿no? Básicamente es eso en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Glomerulonefritis membranosa está relacionada, está relativamente frecuente en adultos, ¿no? Algunos lo conocen más en adultos, ¿no es cierto? Sobre todo en varones jóvenes, de 30 a 50 años. Puede estar asociada a cáncer en un 20 a 30%, se detectan anticuerpos específicamente contra estos procesos, son difíciles de poder, obviamente, encontrarlos en la práctica común. La proteína no selectiva, hay hematuria microscópica ocasional, y sí tiene bastante predisposición o proclividad a la trombosis venosa, sobre todo en la vena renal, ¿no? ¿No? Tratamiento con inhibidores ECA, inmunosupresores, fundamentalmente corticoides. Acá tienen ustedes cómo pueden la microbiología depósitos de IgG, ¿no? Así se ven, fíjense ustedes, los cornos, ¿no? Un aspecto particular de tuve uno cuerpo y anticuerpos IgG. Repito, es la causa para uno con la formación de plexo y membrana celular fundamentalmente. Siento y renal. También la presencia de nefrótico. Ojo, los factores de riesgo, también la hipertensión y la diabetes se suma, porque se suma el proceso metabólico de la diabetes más el proceso intrínseco de la evolución del síndrome nefrótico. Ahora,
No necesariamente el paciente debuta con falla renal, no. Puede tener una función renal, no puede haber hipertensión glomerular, ¿no? Básicamente es eso. Hay una proteinura bastante importante, puede comenzar el paciente a tener una micro que puede progresar a una proteinura, incluso, como he dicho, a un nefrótico, con la consiguiente posteriormente evolución ya a falla renal. En comprender, evitar este proceso con el control público eurisímico, ¿cierto? Inhibidores C que están recomendados, también ahora, hoy por hoy, los inhibidores del SG no tengo buena conexión. Díganme hasta qué punto los hemos conectado para poder recapitular. Cuando está hablando de los inhibidores, justo ahí empieza a fallar. ¿Acá o más abajo, no? ¿Vieron esa diapositiva? No. Doctor, no está presentando. A ver, perdón. Otra vez salió que salir, ¿no? ¿Por qué se salió, no? O sea, Su internet parece, doctor, que está fallando un poco porque también se le está escucha fallando, por sí, está fallando. Sí. No, tengo mala conexión, definitivamente. Ok. ¿Estábamos acá? ¿Me escucharon acá? Sí, doctor. En la siguiente, en la 31, ahí empezó a fallar. Ah, ok. Ok. Decimos que sí, se ha salido el mismo. No sé por qué está fallando, definitivamente. No tengo buena señal, no sé. Ah, bueno, estamos acá. Bueno, decía yo que la nefropatía diabética puede provocar un síndrome nefrótico. ¿Me escuchan ustedes ahora? Sí, doctor. Ya. Puede colocar un síndrome nefrótico. No todos los pacientes diabéticos hacen el mismo. Uno. Dos. Pueden debutar incluso con hiperfiltración glomerular, o sea, tienen la tasa de filtración glomerular alta y luego posteriormente van a provocar un fenómeno de deterioro gradual de la función renal. Pueden debutar solamente con microalbuminuria y luego recién después
entran a un rango de proteinuria pesada. El control metabólico es esencial, fundamentalmente, asociando inhibidores ECA o ARA2 con el objeto de poder, ¿no?, tener un efecto nefroprotector a largo plazo y también, por supuesto, el control de la presión arterial, ¿no?, para que pueda justamente evitarse daño a nivel de la membrana glomerular. ¿Ok? Acá tenemos otras enfermedades que producen síndrome nefrótico, las amiloidosis. Son un grupo de enfermedades que se caracterizan por un depósito amiloide, ¿no? Un fenómeno, un derivado de tipo conectivo que se deposita, no sé por qué razón, a nivel glomerular y que va a provocar un síndrome nefrótico, proceso también relacionado de depósito. Poquito difícil de comprender en cuanto a su patogenia. Lo cierto es que está determinado, está escrito por este profesor amiloide que no sale, o mejor dicho, que se tipifica en determinadas tinciones específicas, como es de la reojo Congo, dando una coloración rosada. Acá hay causas primarias y secundarias de amiloidosis. Dentro de las causas primarias, lamentablemente, hay que usar terapia o quimioterapia. En las causas secundarias hay que buscar o frenar la causa que la ha condicionado. Por ejemplo, la misma diabetes puede provocar amiloidosis, ¿ya? Yo he mencionado acá que tenemos que hacer un cuadro comparativo. Acá les muestro el cuadro comparativo relacionado al proceso de síndrome nefrótico que estamos nosotros viendo. Acá tienen los 5 tipos principales y las características según estamos hablando, según lo que estamos en la presentación, ¿ya? Esto es para una mejor comprensión. Entonces, el tratamiento específico, como ustedes han visto, pueden ser inmunosupresores clásicos como los corticoides, ciclosporina A veces ciclofosfamida, a veces acetropina o micofenonato mofetilo, y otras pruebas de otros inmunotipos de supresores ya más en boga. Esto me ha quedado un poquito rezagado en cuanto a actualidad, pero ya son medicamentos que no los vamos a indicar nosotros, eso lo va a indicar el nefrólogo, ¿ya? Relacionado, orientado en el cuadro o características clínicas, por eso he mencionado eso, y también orientado en el resultado de la biopsia renal, ¿ya? Es importante tener eso en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos el uso de corticoides, ampliamente utilizado en síndrome nefrótico, que puede ser por vía oral, pero cuando el paciente recién ingresa y está siendo evaluado, etc., muchas veces se le tiene que dar terapia endovenosa. Y el principal corticoide a utilizar es la metilprednisolona, ¿no? Acá, por ejemplo, en glomerulonefritis membranosa, al medio, en la tercera fila está, o la tercera columna, la glomerulonefritis membranosa. Se le da o suele darse 1 gramo por kilo, perdón, 1 gramo al día por 3 días. ¿Ya? Cuando se usa corticoides a dosis altas por corto tiempo, se denomina pulsoterapia. ¿Ok? Pulsoterapia. Para diferenciarla de la administración habitual oral que reciben los pacientes a largo o mediano plazo. Básicamente es eso. Entonces, hay esquemas de pulsoterapia y esquemas de corticoide oral para la mayoría de los pacientes que tienen estos procesos. ¿Ok? En caso de intolerancia o según protocolo, porque esto va a diferir según cada especialidad, me refiero a cada centro especialista, se puede dar o ciclofosfamida o ciclosporina A o micofenolato fumofetilo, que son los fármacos inmunosupresores que disponemos en la región, en los hospitales. ¿Ya? Repito, es indicación propiamente de los especialistas. ¿Ok? Y bueno, obviamente aquí el pronóstico va a depender justamente de la enfermedad de base, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Si es una patología que responde a los corticoides, pues en buena hora, en buena hora. Se da una condición más estable con este tipo de terapia que la usamos en las condiciones o con el propósito de hacer una inmunosupresión, fundamentalmente, o una medida de controlar el proceso inflamatorio a nivel glomerular, ¿ya? Sin embargo,
Dentro de los pronósticos que están más reservados están las complicaciones infecciosas, trombóticas y sobre todo la función renal. Aquellos pacientes que tienen una función renal alterada o comprometida tienen un peor pronóstico, sobre todo si esta se desarrolla en forma precoz o forma acelerada luego del diagnóstico que se ha hecho. ¿Ok? Bien, completamos la primera fase y ahora vamos a síndrome nefrítico. ¿Me escuchan? Para poder asegurarme, ¿se escuchan? Sí, ¿Se doctor. escucha? Sí, doctor. Correcto, pero no lo mandaron ahora la presentación. Síndrome nefrítico con justo de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio glomerular también, manifestada por alteraciones morfológicas y funcionales como respuesta a determinadas agresiones que van a provocar tres cosas fundamentalmente: hematuria, proteinuria e hipertensión arterial, también asociándose al edema, y que puede o no haber un proceso ligúrico y o puede haber o no un proceso de insuficiencia renal. ¿Ok? Puede ser para patología sistémica o otro tipo de patologías. Es múltiple la etiología de un síndrome nefrítico. Hematuria, proteinuria, falla renal con oliguria, hipertensión y edemas. Pero la triada característica del síndrome nefrítico son la hematuria, la hipertensión y el edema. La definición extendida es que tenga todo esto, ¿de acuerdo? Hematuria, proteinuria, sin rango nefrótico, por supuesto, o sea, la proteína tiene que ser menos de 3 gramos por día, ¿no es cierto? Falla renal, con o sin oliguria, hipertensión y edemas. Pero, estrictamente hablando, la triada del síndrome nefrítico, repito, es hematuria, hipertensión y edema. La hematuria por inflamación glomerular aguda, que va a condicionar una alteración a nivel capilar glomerular con una deficiente coeficiente de filtración, y esto puede determinar la presencia de oliguria. A su vez, se va a provocar una reacción a nivel renal que va a provocar una retención de sodio, y esto puede condicionar dos cosas, ¿no? Como consecuencia de la expansión o del líquido extracelular, la hipertensión y el edema por otro lado. ¿Ok? Entonces, repito, esta tríada es característica del síndrome nefrítico. La hematuria, que es un síntoma, hemos dicho, principal, puede ser esporádica, intermitente o persistente. Se da como si fuera un lavado de carne, color Coca-Cola. No es rojo con coágulos como si fuera un cuadro de lesión obstructiva o lesión traumática, urológica. No es así, ¿no? Puede haber espuma o no también en la orina. Puede haber fiebre como consecuencia de infecciones al tracto respiratorio o de la piel, que pueden provocar un cuadro ya característico, por ejemplo, postestreptocócico. Puede haber edema. El edema por lo general es discreto, ¿no? Pero puede haber una anasarca también, ¿no? Incluso haber edema pulmonar o cerebral. La hipertensión puede ser usualmente moderada, pero se puede presentar también crisis hipertensiva o hipertensión maligna con daño en órganos blancos. La presencia de rash en alas de mariposa, lesiones purpúricas, hacen ver que puede tratarse de un proceso de lupus, de vasculitis, ¿no? Otro tipo de procesos autoinmunes, que puede suceder también en un proceso de glomerulonefritis. En los exámenes complementarios, a la izquierda, todos los exámenes habituales que estamos comprendiendo ver, ¿no? Incluyendo la creatinina urea, por supuesto, análisis de gases arteriales, el examen completo de orina, donde fundamentalmente hay que visualizar glóbulos rojos, hematíes, cilindros hemáticos y granulosos, ¿no? Y además una piuria estéril que puede suceder también. Exámenes inmunológicos como el complemento, C3, ahí está, ANA-ANCA, anticuerpos, antinucleares, anticitoplasmáticos, ¿no es cierto? Factor reumatoideos, anticuerpos, antimembrana basal glomerular, anti-MBG, ¿ok? También, en caso de sospechar postestreptococia, antiestreptolicina o ASO, o ASTO también se denomina, cultivo a nivel faríngeo de la piel, para lo mismo, radiografía de tórax, EKG, y también a veces es necesario hacer o llegar a la biopsia renal. ¿Ya? Acá tienen los exámenes complementarios, dependiendo también del criterio clínico, ¿no? Indicaciones de biopsia renal: cuadro clínico atípico, síndrome nefrótico asociado, azoemia severa,
complemento persistentemente bajo, hematuria macroscópica prolongada, o la persistencia de proteinuria y microhematuria por más de 6 meses. Son criterios, la mayoría concordamos en esta parte, puede haber una u otra variación, pero es importante también que lo reconozcan, porque a veces los pacientes requieren este tipo de diagnóstico invasivo mediante la biopsia, ¿ya? Hay diferentes formas de clasificar, por favor, jóvenes, al síndrome nefrítico. No quiero marearlos, pero fundamentalmente hay que ver eso, ¿ya? Hay un síndrome por la evolución agudo, rápidamente progresivo y crónico. Número 2, por nivel de complemento. Ojo con eso. Con C3 bajo, con C3 normal. Con C3 bajo, por ejemplo, destaca la postestreptocócica, la membrana proliferativa, el lupus, la endocarditis bacteriana, ¿no? O los diferentes shunts que provocan nefritis. Shunts son alteraciones arteriovenosas o venovenosas, ¿no? Entonces, según nivel de complemento, segunda clasificación, tercera clasificación, las famosas crescénticas. El término crescéntico es un término antiguo, en el cual se determina la presencia de anticuerpos antimembrana glomerular, depósitos de complejos inmunes, o ausencia de esos depósitos, o son muy pobres, ¿no? Pause significa pobre o poco, pause inmunes. Dentro de los primeros destaca la enfermedad de Goodpasture, un síndrome famoso pulmón-riñón, con la presencia de hematuria y hemoptisis. El depósito de complejos inmunes destaca la postestreptocócica, la enfermedad de colágeno como lupus, o la membrana proliferativa. Y en los procesos sin depósitos inmunes o pausa inmunes destaca aquella glomerulitis asociado a la granulomatosis de Wegener, al síndrome de Sharp-Strauss, poliarteritis microscópica, glomerulitis necrotizante, entre otros. O sea, una miscelánea de procesos. ¿Y por qué se llaman crescénticas? Porque existen hallazgos anatomopatológicos o histopatológicos en la formación básicamente de semilunas. Cuando ustedes vean que el patólogo describe presencia de semilunas, significa que existe la presencia de determinadas estructuras dentro del espacio de Bowman a nivel glomerular, del glomérulo, compuesta por una mezcla de macrófagos, proteínas, fibrina, matriz. Y son sellos distintivos de esta glomerulonefritis crescénticas y más específicamente de las rápidamente progresivas, ¿ya? Y es un signo que nos alienta, nos advierte, mejor dicho, que tengan un peligro de un rápido deterioro de la función renal, pueden llegar a ser una lesión renal grave. A la derecha está la forma como se ve esta semiluna, ¿no? Media luna también se denomina, o semiluna, que ocupa justamente el espacio de la cápsula de Bowman, ¿ya? Para que ustedes puedan tener esta idea, ¿ya? Atentos con esa descripción. Bien, vamos a hacer algunas revisiones muy brevemente de los principales cuadros que van a provocar un síndrome nefrótico, ¿no? En este caso, el síndrome nefrótico agudo. Y los prototipos de este síndrome nefrótico agudo son dos, básicamente. En primer lugar, la glomerulonefritis postestreptocócica, consecutiva a un episodio de faringitis estreptocócica o impético. Fundamentalmente se produce en niños, entre 10, 14 a 21 días, dependiendo de la zona donde va a iniciarse la infección. Se caracteriza por un comienzo abrupto, con hematuria, oliguria, edemas, lumbalgia y a veces hipertensión arterial, o el niño debuta con una falla cardíaca. La creatinina puede estar elevada y el sedimento típicamente nefrítico, como he dicho, con la presencia de cilindros hemáticos y también de hematías, ¿no? Hay hipocomplementemia, ¿no? Y puede haber casos subclínicos, ¿no? Hemos dicho, puede haber también antiestreptolicina elevadas, noten ustedes, y lo que se caracteriza la postestreptocócica es la presencia de estos tipos de antígenos, el tetrococo beta hemolítico del grupo A, que se unirían a los anticuerpos y formarían complejos inmunes, los cuales van a atacar el glomérulo, es decir, son potencialmente dañinos a nivel glomerular, así como existe un proceso que van a dar lugar a procesos de
endocarditis, otros procesos, también existe esa predisposición, ¿no?, de fenotipicidad que van a provocar este tipo de alteración o daño a nivel glomerular. ¿Ya? Vamos a presentar brevemente, como lo vivo, fíjense ustedes cómo se presenta la glomerulitis post-citocócica, ¿no? A la izquierda, en la microscopía óptica de alto poder de resolución, con la presencia de infiltraciones neutrofílicas. Todo está lleno de puntitos, full neutrófilos, ¿no? Full neutrófilos aquí como consecuencia. Y a la derecha, microscopía electrónica, que muestra depósitos de complemento, por eso el complementemia disminuye, ¿no?, en la glomerulitis dentro de los ovillos justamente de los capilares glomerulares. ¿Ya? El manejo de soporte, como todas las glomerulitis, la dieta, el manejo de la hipertensión arterial, ¿no es cierto?, la terapia diurética si el paciente está oligúrico, definitivamente, evitar un balance positivo, ¿no?, valorar la función renal. La antibioticoterapia está en duda, está en contradicción. Se podría hacer una terapia profiláctica con el uso de penicilina, sobre todo benzatínica, estamos hablando de niños fundamentalmente. Y hay unos casos que sí requieren pues internamiento, ¿no?, aquellos casos que son severos, con problemas de falla renal, repito, en niños, ¿no?, en pacientes jovencitos. Otro tipo de síndrome nefrítico está en el denominado endocarditis bacteriana subaguda, la famosa EBSA, complicación sobre todo en aquellos pacientes los cuales no han recibido tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces hay una evolución natural y como consecuencia de las embolias sépticas se ha de producir entre los 10 a 14 días, ¿no?, lesiones renales por este tipo de procesos, ¿no?, complejos inmunitarios de etiología también o de desencadenantes infecciosos. Se caracteriza por hematuria, piuria, proteinuria, hipertensión y glomerulitis que puede ser rápidamente progresiva, ¿no? Destaca el proceso febril, destaca el proceso de velocidad de sedimentación alta y la presencia de un complemento sérico bajo. También pueden haber otro tipo de alteraciones ya por reacciones cruzadas también. Sobre todo, hay el peligro de quienes tienen, por ejemplo, pacientes también que tienen prótesis, ¿no?, vasculares o de hecho prótesis cardíaca, que pueden provocar por procesos infecciosos de otro lugar, también desencadenar procesos de endocarditis y esto va a provocar un síndrome nefrítico en algunas situaciones también, ¿no? El manejo, por supuesto, es tratamiento terapéutico antibiótico, ¿no?, básicamente, y prolongado porque este tipo de endocarditis es de difícil manejo, ¿no? Dentro de las glomerulitis rápidamente evolutivas o progresivas, ¿no?, destaca las lesiones a nivel de la membrana basal glomerular, ¿no es cierto?, la presencia de semilunas, básicamente es eso, y también la disminución del complemento. Y esto va a dar lugar a alteraciones de este tipo, ¿no? La famosa formación de las semilunas, no tan conspicuas, pero acá podemos mencionarlas también, hacia el lado izquierdo, en la microscopía óptica, y también al lado derecho, el patrón de depósito de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no?, anti-GMB, ¿no?, que van a depósitos lineares relacionados a este tipo de situaciones, ¿no? Este es de mala evolución, ¿no? Hemos mencionado, hay que dosar, o se debería dosar los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Hemos repetido, usualmente hay falla renal aguda, ¿no es cierto? Y se puede asociar el síndrome de Goodpasture, caracterizado por hemoptisis, ¿no es cierto?, con diferente daño a nivel pulmonar. O sea, hay hematuria y hemoptisis, pues se llama síndrome pulmón-riñón. Síndrome pulmón-riñón que se evidencia con la demostración autoinmune de los complejos de anticuerpos antimembrana basal glomerular y, repito, la presencia de semilunas, con depósitos de inmunoglobulinas a nivel de los capilares glomerulares. Manejo difícil del paciente. Tratamiento, diagnóstico tendría que ser lo más precozmente posible. Personas solamente especialistas podían reconocerlo de primera instancia.
Si la creatinina está alta, lamentablemente el problema se complica más. Al paciente hay que internarlo, ustedes se van a que ver. Acá el uso de corticoides es la base de la terapéutica, se da también inmunosupresores como la ciclofosfamida y también incluso se llega a la plasmaféresis con el objeto de reducir la carga inmune, ¿no? Son palabras mayores que no las vamos a tener, bueno, muchas veces en consideración en nuestro nivel de atención, pero deben saber que si el paciente tiene un diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva o evolutiva, el proceso está bastante sombrío para el paciente y también con la dificultad de manejo para nosotros, ¿no? Dentro de los procesos nefríticos crónicos, son infrecuentes en la práctica propiamente dicha. Quizás la nefropatía IgA de índole primario podríamos nosotros establecer como una medida también, una causa en forma específica. Y entre las medidas, las causas secundarias, destaca pues el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y yo con todo respeto no voy a hablar del lupus o nefropatía lúpica porque entiendo hay una clase del doctor Tasaico respecto a pulmón y, perdón, riñón e inmunidad y eso ahí van a poder destacar un poquito más o profundizar este tipo de proceso, ¿no? La nefropatía lúpica es bastante conspicua, bastante dañina y hay que tomarla, como quien dice, mucha acuosidad en su manejo. La nefropatía por IgA, vamos a mencionar solamente, se caracteriza por hematuria macroscópica, lumbalgia, proteinuria leve, ¿no? Y se caracteriza por tener una inmunoglobulina A elevada. Para esto se tiene que hacer una inmunoelectroforesis proteica a nivel sérico y determinar la misma. La IgA está elevada por una disminución, la eliminación o una hiperproducción a ese nivel, ¿no es cierto? El complemento se encuentra normal y la biopsia renal nos dice que hay una proliferación mesangial, no es en los ovillos o en los capilares probablemente, sino en el mesangio, o sea, en la matriz mesangial, ¿no? Con un proceso de hipercelularidad. Y a la derecha los depósitos IgA, ya no son IgB, son depósitos IgA a nivel mesangial, ¿no? Depósitos globulares de inmunoglobulina A, ¿no? Caracterizada por ese tipo de proceso. ¿Ok? Igual, acá no sé si tenemos, bueno, el curso general es benigno, la nefropatía es crónica, pero evolucionan con mal pronóstico, son aquellos que tienen una falla renal definida a corto plazo, ¿no? Tratamiento solamente sintomático y básicamente esteroides. Entonces, acá, de igual manera que con el síndrome nefrítico, acá tenemos un cuadro resumen, que hemos hecho un esfuerzo para poder justamente compartirlo con ustedes respecto a las principales causas y etiopatogenias del síndrome nefrítico a la izquierda y en la parte superior en las principales características, ¿no? Etiopatogenia, clínica principal, diagnóstico, el tratamiento preferido y el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, ahí en la glomerulonefritis postectóxica hemos dicho, la infección previa por estreptococo, en la característica que se produce primeramente en niños, la hipocomplementemia y el manejo general que reciben los pacientes. Y además una terapia antibiótica, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, estamos mencionando los diferentes cuadros de síndrome nefrítico acá, ¿no? Básicamente es lo que tenemos que ver. Ahí tienen ustedes la nefritis lúpica, resumida también, el síndrome de Goodpasture, o enfermedad por anticuerpos antimembrana gasal glomerular, la nefropatía por IgA, también denominada enfermedad de Berger, la vasculitis ANCA, ¿no? Enfermedad de Wegener, ¿no? Granulomatosis de Wegener o Charles-Strauss. Hay otros tipos de glomerulopatías como la C3 y la membrana proliferativa que también podrían también hacer, aunque son de presentación mucho más infrecuente, ¿no? Igual sucede con la mesangio proliferativa primaria, ¿ya? Es un juego de palabras, la verdad que bastante, ¿cómo les puedo decir? Tedioso la lectura en el libro de texto que tienen ustedes de Harrison, hay varias líneas al respecto de estas glomerulopatías, bastante, pero
la comprensión se hace difícil. Si uno lee, sobre todo por primera vez, hay que repasar con paciencia y determinar algunas características de los principales procesos de acá. Entonces, le hemos facilitado esto, vuelvo a decir, con el propósito de que puedan mejorar su comprensión. ¿Ya? Finalizamos con las complicaciones en un nefrítico. El paciente puede quedar un cuadro de crisis hipertensiva y hacer encefalopatía, hacer una falla cardíaca, por lo mismo, o hacer una falla renal aguda, ¿no? En la encefalopatía hipertensiva, controlar racionalmente la presión arterial, incluso con nitroprusiato sódico, se da al paciente. Manejo convencional de la falla cardíaca, por supuesto, dando un balance negativo, uso racional también de la furosemida, y de la falla renal, pues aguda, dependiendo de las complicaciones, ¿no? Si hay un tratamiento, sobre todo de excesión metabólica o hay hipercalemia, pues tenemos que ver ese tipo de situaciones como el manejar el medio interno, por ejemplo, y si las cosas pues son intratables, ya plantear la terapia dialítica. Así de complicado puede estar el problema del síndrome nefrítico en algunos casos, ¿no? Entonces, el curso es variable. Hay algunas patologías que son más benignas que otras son más agudas que otras se complican más, ¿no?, que otras, pero vuelvo a decir, todo va a depender, en primer lugar, de reconocer el síndrome, ¿sí? El manejo tiene que ser a cargo del especialista, dependiendo de la etiología sospechada, y obviamente estar atento a este tipo de complicaciones que complican, por supuesto, o dificultan más pues el cuadro o el manejo propiamente dicho, ¿ya? Ok. Disculpando entonces las limitaciones que tenemos en la conexión de internet, no ha sido posible mi presencia física. Quisiera, si tuvieran alguna pregunta, terminar entonces esta exposición. Si tuvieran alguna duda o pregunta, por supuesto, lo vamos a dejar la palabra al delegado, no sé. De momento me parece que no, doctor. Vamos a enviar al delegado la presentación de la exposición para que puedan compartirla entre ustedes, ¿ok? Doctor, ¿me podría compartir la grabación de la clase? Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, sí, por favor. Correcto. Correcto, sí, correcto. Muchas gracias, doctor. No se preocupe. Ok. Ok. Finalizamos la exposición y voy a compartir la presentación a través del delegado Marco Polo. Hasta pronto. Gracias, doctor. Perdón, Doctor.